¿Todo bien? Ok. Gracias, Brian. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Buenos días, hermana. Buenas tardes, buenos días. Qué bueno que está aquí, hermana Elvira. Gracias. Me da gusto ver también a Stacy y a todos los muchachitos. El domingo pasado estuvimos viendo, el tema es la oración y el creyente de la sección 8 y estuvimos viendo el propósito de la oración. Estuvimos viendo que la oración glorifica a Dios, la oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que la oración trae paz. Oramos también para confesar pecado, oramos para echar nuestras cargas sobre Dios y entendemos que la oración es poderosa. Enfatizamos que la oración no es una opción, así como el respirar no es una opción, la oración también no es una opción para el creyente. El más grande ejemplo que tenemos es el del Señor Jesucristo. Jesús oró en todo momento. Y estamos ordenados a orar en todo tiempo, según lo que dice la palabra del Señor. En esta sesión, o es continuación, en esta clase, estaremos hablando de la práctica de la oración, ¿verdad? Vamos a empezar en la sección 2. ¿Okay? Bueno, sí vimos las prácticas de la oración, ¿no? Sí, tienen razón, perdón. Sí vimos las condiciones, ¿verdad? Para que las oraciones sean contestadas. Perdón, si estuvimos bien, si alcanzamos a ver esta parte. Dijimos que hay condiciones, ¿verdad?, para que las oraciones sean contestadas. Número 1, la persona tiene que morar en Cristo y confesar a Cristo como su Señor, y deben de ser obedientes y comprometidos a la palabra de Dios. Debemos de orar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad se alinea a su voluntad. ¿Okay? Entonces, siempre debemos orar por lo que sea consistente con la voluntad de Dios, como está revelado en la Biblia. Orar pidiendo en su nombre, por eso es que oramos siempre en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Orar por lo que trae gloria a Dios. Esa debe de ser nuestra oración, que todo lo que oremos traiga gloria a Dios. Y orar, como ya dije, para alinear su voluntad con nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Estuvimos viendo también que hay obstáculos para que las oraciones sean contestadas. Y se recuerdan de esos 3 obstáculos. Número 1, pecado. Motivos erróneos. Pedimos mal muchas veces, por eso el Señor no nos contesta. Y por último, falta de fe. El dudar. Usamos la ilustración de Santiago en el capítulo 1 de esa ola del mar que es impulsada por el viento, echada de una parte para otra. El que duda es semejante a esas olas, ¿verdad? Debemos de creer y tener esa convicción de que el Señor escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. Así que no permitamos que esos obstáculos puedan influir en nuestras oraciones. Muy bien, ahora sí, ¿cómo orar? Esto es lo que vamos a estar viendo en esta clase, en este día. ¿Cómo orar? En esta sesión vamos a ver aspectos prácticos, digámoslo así, de cómo orar. Vamos a ver el patrón de oración de Jesús en Mateo 6. Y también estaremos viendo de una manera muy general y rápida el acróstico de la palabra casa. ¿Se recuerdan? Lo voy a anotar acá, no sé si se alcance a enfocar acá la cámara.
Pero este acróstico es importante para cuando estemos orando tener en mente como una estructura o forma de por qué orar. ¿Y se recuerdan qué significaban? Confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Tal vez nos concentramos siempre en alguna parte de este acróstico cuando estamos orando. No quiere decir que tenemos que orar siempre con las 4, pero sí de una manera u otra nos ayuda a pensar bien cuando estemos orando por qué estoy orando. Por confesión, como estoy confesando mi pecado, estoy adorando al Señor por quién es Él, sus atributos, estoy suplicando alguna necesidad que tengo, que estoy clamando y suplicando, Señor, necesito esto, clamo a ti, y también orando en gratitud, en acción de gracias. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a entrar con las directrices generales para la oración. Hay direcciones generales para orar y vamos a estar usando la palabra del Señor. Les invito a que estén listos con la escritura para que me ayuden todos a participar, por favor, con la palabra. Y cuando oramos, hermanos, número 1, debemos orar al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu. Por eso que, como mencioné, siempre oramos en el nombre de Jesús. Si no es por Jesucristo, nuestras oraciones no pueden ser aceptas o llegadas ante el Padre. Es por eso que todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Es Él el que intercede, a través de Él podemos llegar al Padre con nuestras oraciones. Vamos a ver citas. Hermano Eric, Mateo 6:9. Hermana Tamara, Romanos 1:8. Sí, por favor, eso ya lo tiene. Mateo 6:9 dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien, lo veremos más adelante en el Padre Nuestro. Romanos 1:8, ¿qué nos dice? En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Muy bien, y Efesios 2, 17 y 18. ¿Quieres leerlo, Erika? Efesios 2, versículos 17 y 18. Efesios 2, versículos 17 y 18. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. ¿El 18 qué dice? Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Es entonces por medio de Cristo solamente que podemos tener esa entrada ante el Padre. Entonces, cuando oremos, siempre orar por medio de Cristo en el poder del Espíritu. Y luego, si usted no sabe por qué orar, porque a veces pasa, ¿qué debemos de hacer de acuerdo a la Escritura? Debemos de pedirle al Espíritu Santo que interceda, ¿verdad? Si usted no sabe por qué orar, pidamos al Espíritu Santo y Él intercede por nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Es un texto clave con esto que les estoy mencionando.
De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, dice que no sabemos orar como deberíamos, pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En su libro, en la sección 1, en la letra A, donde dice, lea Romanos 8:26. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Sí están ahí en su manual? Sección 1, letra A, donde dice, lea Romanos 8:26. Vamos a ver esas dos letras, A y B. Según el apóstol Pablo, ¿quién nos asiste en nuestras oraciones? ¿Qué contestaron ahí? El Espíritu Santo. Como leíamos ahorita, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Y luego la letra B dice, a la luz de esto, ¿qué debemos hacer cuando no estamos seguros de sobre qué orar? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Hermana Stacy. Pedir la dirección del Espíritu Santo que nos ayude. Exactamente, orar y expresar nuestra incertidumbre a Dios y confiar en que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, si usted no sabe por qué orar, pida al Espíritu Santo que le ayude. Luego, otra directriz es que la oración necesita ser íntima comunión con Dios. Debe de ser intencional. Lo que veíamos el domingo pasado. Debemos tener esa disponibilidad de tiempo. Ok, este tiempo va a ser específico para orar. Esto no quiere decir que no podemos orar como estuvimos viendo en todo tiempo, pero el cristiano debe de tener una relación íntima en comunión con Dios a través de la oración. Hermana Elvira, ¿puede ayudarme a leer Mateo 6:6? El Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Muy bien, entonces nos está hablando de dedicar un tiempo apartado específicamente para orar. Entonces eso nos insta a pensar, ¿estoy dedicando tiempo a orar específicamente? Que digamos como creyentes, este tiempo es específicamente para yo orar ante el Padre por medio de Jesucristo. Y todo, yo creo que tenemos actividades, cosas que hacer, trabajo, etcétera. Pero como decíamos, la oración del creyente no es una opción, hermanos. La oración es una necesidad, sí, hermano. Es interesante esa condición que dice, porque lo aclara muy bien el texto, dice en secreto. En secreto, sí. Uno en secreto y el Señor en secreto también contesta. Sí, es específicamente buscar al Señor en un tiempo, ¿verdad? Entre usted y el Señor. Hay tiempo, sí hay tiempo, ¿verdad? A veces hacemos tiempo para otras cosas, cuánto más para tener comunión con Dios a través de la oración. Otra directriz y otro aspecto importante es que no debemos de utilizar repeticiones insensatas cuando estemos orando, ¿verdad? Lo vimos un poquito el domingo pasado, ¿verdad? No utilice repetición insensata cuando esté orando, ¿verdad? Hay que ser precisos en lo que estamos diciendo. Tal vez no vamos a poder expresar una oración de muchos minutos, pero lo que expresemos al Señor, que seamos conscientes de lo que estamos diciendo. En Mateo 6, 7 y 8, cuando lleguemos a este modelo, el Señor Jesús les dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.
Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de lo que ustedes pidan. Entonces, es orar no para ser escuchados, no para saber, es orar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, nuestra capacidad que tenemos para expresarle al Señor, pero sí muy conscientes de lo que estamos diciéndole. Por eso pensemos siempre en esto: confesión, adoración, súplica, acción de gracias, ¿verdad? Cuando estemos orando. Y por último, no seamos apresurados para hablar, ¿verdad? Seamos de pocas palabras, pero constantes y precisos en lo que estamos diciendo. El Señor ya conoce todo de nosotros. Él sabe de qué tenemos necesidad. No necesitamos aventarnos un sermón teológico para orar, un discurso. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe, hermanos, de qué tenemos necesidad. Él necesita, no, nosotros necesitamos, perdón, Él no necesita, nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos clamarle a Él, acudir a Él. ¿Okay? Entonces, no seamos apresurados al hablar, sean pocas nuestras palabras. Vamos a ver Eclesiastés 5:2. Hermano Martín, ¿me ayuda, por favor? Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. No te des prisa al hablar, dice el predicador, ni se apresure tu corazón, ¿verdad?, a proferir palabra delante de Dios. Que lo que pidamos sea consciente, que sean nuestras palabras pocas pero precisas. En la sección 1, hermanos, de su manual, en la letra B, la pregunta 4, lo acabamos de leer ahorita. Aunque tenemos el privilegio de acceso, ¿qué advertencia nos da Eclesiastés en el capítulo 5:2 que ahorita acaba de leer el hermano Martín? ¿Qué pusieron ahí? Estoy en la sección 1, letra B. No apresurarse. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Sean pocas tus palabras. Muy bien. Ok, entonces pasemos, hermanos, al patrón de oración de Jesucristo. Vamos todos, por favor, a leer en Mateo capítulo 6. Todos vayamos a nuestras Biblias. Mateo 6, versículos del 9 hasta el 13. Mateo 6. Todos vamos a estar ahí, por favor. Del versículo 9 hasta el 13 vamos a leer juntos. Voy a leerlo, pero quiero que usted esté ahí conmigo siguiendo. Mateo 6, del 9 al 13. Ustedes, pues, oren de esta manera. Está el Señor Jesús diciéndoles a sus discípulos cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Este marco es importante porque nos da una estructura de cuando estemos orando, cómo hacerlo de una manera correcta y de una manera general, incluyendo aspectos importantísimos en nuestras vidas. La oración de los discípulos, hermano, no debe de ser memorizada para orar como los católicos lo hacen.
debe de ser, hermano, memorizada como un marco para nuestras propias oraciones. Es entender cómo puedo yo incluir este patrón que el Señor les enseñó a sus discípulos cuando yo esté orando. Y vamos a ver algunos aspectos importantes. Vamos a hablar primero del verso 9. Dice, ustedes pues oren de esta manera. El Señor Jesús les está diciendo, oren de esta manera. Esta es la manera en cómo deben de orar. Y empieza diciendo, ¿qué palabras empieza diciendo el Señor Jesucristo? Padre nuestro. ¿Por qué es importante la palabra nuestro en esa frase, en esas palabras? Padre nuestro. Bueno, yo lo miro muy obvio porque le pertenecemos a Él. Ok. Hay una relación de pertenencia. Claro. Que no se confiesa tal cual, pero va implícita ahí, Padre nuestro, teniendo como una autoridad superior al Padre, por supuesto. Se da en el plano terrenal, nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros, y cuando confesamos a Dios como nuestro Padre, entonces hay una relación de autoridad y quién emite las órdenes y quién las obedece. Ok, muy bien. Dios es el Padre de todo cristiano. Dios es nuestro Padre. Lo mejor para usted puede que no sea lo mejor para toda la iglesia. Entonces, ore por el bien, no solamente de usted, sino también ore por el bien de la familia, de la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando Padre nuestro, estamos reconociendo que Él es nuestro Padre. ¿Qué Padre? Hablando en lo físico, en lo humano. O sea, claro, hay de todo tipo de padres, pero la mayoría de padres, cuando un hijo se acerca a pedirle algo que es consciente de que es correcto, no la pensamos y hacemos todo lo posible para suplir esa necesidad. Como padres humanos, somos movidos a contestar esa necesidad de nuestros hijos. Nuestro Padre, hermano, también es bondadoso, compasivo y también nos escucha. Es nuestro Padre, es nuestro Padre. Pero al orar, repito, no es importante no solamente enfatizarnos en nosotros, sino también orar por los demás, ¿verdad? Es importante incluir en nuestras oraciones no solamente nuestro beneficio, sino los demás, por el bien de la iglesia, por el bien de la familia, no solo por usted. Ahora, ya vimos la palabra nuestra. Ahora, ¿qué podemos aprender de la palabra Padre? Ya les expresé ahorita lo que representa un padre, pero quiero ver qué más pueden aportar ustedes acerca de la palabra Padre. ¿Qué tanto tiene esta palabra para nosotros? ¿Por qué el Señor Jesús dice, oren así, Padre nuestro, el Padre? Porque hay una dependencia de Él. Sabemos que solos no podemos arreglar nada, sino llevar nuestras cargas a Él y Él va. Y ya es algo que lo necesitamos, sí. Como si necesitamos tomar agua o algo, lo necesitamos, pero necesitamos del Padre. Así es. Hay una rendición, una humillación. Muy bien. ¿Alguien más? Yo rescataría, como dice la hermana, sobre todo la dependencia. Dependencia. Muy bien. De nuestro Padre. Algo que mencionó usted, ese respeto de autoridad, ¿verdad? Que tenemos. Esa intimidad con Dios. Somos sus hijos. Hay ese respeto, esa autoridad. Hermano, es un aspecto de nosotros obedecer y el Señor es fiel. El Señor es bueno y nos contesta de acuerdo, claro, siempre a su voluntad. Entonces, Padre nuestro es pensar en esa relación que tenemos nosotros de hijos, nosotros, como a Él que es nuestro Padre. Y puede ser también porque sabemos que Él es nuestro creador, o sea, claro. que nos hizo, o sea, Sí.
La diferencia, hermana Tamara, es que todos somos criaturas o todos somos creación, pero no todos son hijos de Dios. Entonces Dios escucha solamente, o hay esa relación solamente entre el Padre y los hijos. Entonces ¿Qué? podemos decir que también estábamos como confirmando que lo aceptamos a Él como nuestro. Sí, estamos aceptando esa autoridad, esa intimidad, esa relación que tenemos de Padre, nuestro Padre, a nosotros como hijos. Así es. Y luego dice el versículo, en el mismo versículo 9, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? Adoración, ¿verdad? Como santificarlo, adorarlo Mm, o no. La palabra exacta para definir santificado es apartado, santo. Sí, estamos apartados. Estamos llamados a reverenciar a Dios. Y claro, como decía la hermana, eso nos produce alabar a Dios, ¿verdad? A honrarlo, a adorarlo. Sí. A ver, vamos a hacer una dinámica participativa. ¿Qué otros atributos podemos pensar para alabar a Dios? Podemos decir, te alabo a Dios porque eres, te alabo a Dios porque eres todopoderoso, misericordioso. Te alabo a Dios porque tú eres santo. Caleb. Te alabo a Dios porque eres un atributo del Señor. Justo, hermana Elvira. Él es mi roca, Él es mi protector, Muy bien. proveedor, todo. Soberano. Sí, te alabo a Dios porque tú eres soberano, hermano Martín. Omnisciente. Todo lo sabe. Hermana Alma. Amoroso. Amoroso. Cheque, Ezequiel. Te alabo Dios porque tú eres un atributo de Dios. Sublime. Sublime. Se me fue tu nombre. Gabriel. Omnisciente. Hermana Stacy. Eres fiel. Fiel. Entonces, cuando estamos orando, podemos santificar su nombre. Señor, yo te adoro, yo te alabo porque eres bondadoso, porque eres grande, eres poderoso, porque estás en todos lados, porque tú todo lo sabes. Y nuestra oración gira alrededor de Él primero. Primero, gira alrededor de Él. ¿Ok? Entonces, cuente los atributos de Dios al principio de sus oraciones. Pensemos en los atributos y en base a eso referenciemos nuestras oraciones a Él por medio de sus atributos. Y luego dice el verso 10, venga tu reino. Venga tu reino. Debemos de orar por la venida del reino de Dios. Orar en anticipación y espera de la segunda venida de Cristo cuando reine en gloria. Y esto también nos motiva a orar por la salvación de las almas que todavía no conocen de Él, no son salvas. Y luego en el verso 10 dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Recuerden la ilustración del burrito de la semana pasada. Es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Ore que se haga la voluntad de Él y que su voluntad esté alineada, nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Él. Que estas cosas sean consistentes con la voluntad revelada de Dios. Que lo que Dios nos ha revelado en su palabra sea consistente cuando oremos al Padre. Pidamos de acuerdo a su palabra, lo que Él ha establecido, lo que Él ha revelado en su palabra. Y luego dice el verso 11, danos hoy el pan de cada día. Esto es una petición para las necesidades, las necesidades. Cuando escuchaba el mensaje del pastor John MacArthur, él mencionaba, y sí es cierto, me quedé pensando, hermanos, que
en este país somos tan bendecidos, de verdad que somos sumamente bendecidos, pero hay lugares en el mundo donde literalmente la gente tiene que pedirle a Dios por el alimento de cada día. O sea, que ese día no tienen que comer y tienen que pedirle al Señor porque no tienen que comer ese día. Nosotros somos tan bendecidos en este país y podemos darle gracias al Señor, de verdad, por esa bendición. Pero en varias partes del mundo, en realidad, no tienen ahora sí que pedir literalmente el pan de cada día. Nosotros somos muy, muy bendecidos. El Señor es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros y quiere suplir nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros pensamos que son necesidades cuando en realidad son lujos y distorsionamos las oraciones, hermano. Pero el Señor, que es fiel y justo, conoce de qué tenemos necesidad y Él se encarga, hermanos. Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Entonces, danos hoy el pan de cada día. Estamos reconociendo que el Señor es nuestro proveedor, que Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Y luego dice el versículo 11, y perdona nuestras deudas. ¿Cuáles son las deudas a las que se refiere aquí el Señor Jesucristo en este verso? Perdona nuestras deudas. No son las deudas de tarjetas de crédito, ¿Cuáles son las deudas? Los pecados, sí, los pecados, ¿verdad? Eso es importante. Esto es una oración de confesión. Confesión. Sí, estamos confesando al Señor nuestro pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Hermana Stacy, ¿ya leyó usted? No, ¿verdad? ¿Puede leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, por favor? Un texto importante acerca de la confesión. Primera de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y luego, regresando a Mateo, dice en el versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esto es tener un deseo de corazón a no pecar. Reconocer que somos débiles, que somos inadecuados para lidiar con el pecado. Y nuestro deseo de someternos a Dios y resistir la tentación del diablo. Israel, ¿traes tu Biblia? Puedes leer Santiago 4:7, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Sometidos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues, y el diablo va a huir de ustedes. Entonces, en nuestra oración también debemos de pedirle eso. Es más, es una necesidad también. Señor, no me metas en tentación este día. Van a venir muchas situaciones en mi vida en este día que me pueden hacer pecar contra ti. Líbrame de eso. Líbrame del mal. Ayúdame. Y me encanta cómo termina en el versículo 13. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Es interesante que estas palabras no se encuentran en los manuscritos más fieles, pero me gustan porque terminan exaltando a nuestro Dios. Es una expresión de alabanza a nuestro Dios todopoderoso, reconociendo que en realidad de
De Él es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, cuando oremos, hermanos, de acuerdo a este modelo que el Señor Jesús enseña a sus discípulos, tengamos una base, si lo queremos ver así, de cómo orar. A lo mejor no vamos a incluir todo exactamente como está en el Padre Nuestro, pero sí podemos pensar en cómo esto nos va a dirigir en orar de la mejor manera posible. ¿Okay? Meditemos en esto y apliquémoslo en nuestros corazones. Bueno, pasemos entonces ahora al acróstico para la oración. Este acróstico nos van a ayudar a orar también de una manera no desenfocada, sino enfocada con estas 4 áreas importantes de oración, que son confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Confesar nuestro pecado, adoramos por quién es Él. Ahí es donde utilizamos los atributos, como el ejercicio que ahorita estuvimos haciendo. Súplica es reconociendo la necesidad que tenemos de alguna situación. Señor, ayúdame en esta específica situación. Y acción de gracias es darle gracias por lo que Él ya ha hecho, por lo que está haciendo o por lo que Él va a hacer. ¿Ok? Entonces, este acróstico es importante de meditarlo: confesión, adoración, súplica, acción de gracias. Cuando estoy orando, estoy confesando mi pecado. Cuando estoy orando, estoy adorando al Señor por sus atributos, estoy suplicando y estoy siendo agradecido. ¿Okay? Muy bien, vamos entonces a la sección número 3. La lucha de la oración. La oración puede ser trabajo arduo y algunas veces desalentador. ¿Se recuerdan cuando el Señor fue a orar al monte Getsemaní? Creo que era el monte Getsemaní antes de su muerte, hermano Martín, si era ese monte donde se quedaron dormidos sus discípulos. ¿Se recuerdan de eso? A veces es difícil en las horas de madrugada, ¿verdad? A veces estamos tan cansados de nuestro trabajo, de nuestras actividades, que yo creo que a mí me ha pasado que a veces estoy orando ya muy cansado y me quedo dormido. Es normal porque estoy cansado, pero la intención es importante. El entender que aunque estamos cansados, aunque venimos, necesito yo ir al Padre, reconocer mi necesidad de mía hacia Él. Entonces, muchas veces la oración puede ser desalentadora. Y en la sección 3, en la letra B, vamos a ver algo importante que es a considerar. Sección 3, letra B, dice: aun cuando estamos frustrados o desalentados, todavía podemos acercarnos a Dios en oración. Y vienen 2 preguntas. Dice la pregunta número 1. ¿Por qué estaba David desalentado en el Salmo 13, del 1 al 2? ¿Quién contestó esa pregunta? ¿Quién quiere participar? Hermana Stacy. Dice, porque no tenía aún la respuesta de Dios a sus oraciones. Ok. ¿Alguien más? Tenía pesar en su corazón. Uh-huh. ¿Qué más? Aparente falta de respuesta por parte de Dios. Él pensó que Dios se había olvidado de él. Él pensó que Dios se había olvidado de él. Y luego dice la pregunta número 2. ¿Cuál fue la queja de David ahora en el Salmo 22:2? ¿Quién contestó esa pregunta? Dios no respondía y David no encontraba reposo. Uh-huh. David pensó entonces que Dios pues lo había abandonado.
Vamos al Salmo 22, por favor. Todos vamos al Salmo 22. Lo voy a leer, pero quiero que todos me sigan, por favor. Salmo 22. En algunas Biblias lo titulan como el grito de angustia y canto de alabanza. ¿Están todos ya en el Salmo 22? Lo voy a leer. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Fíjese cómo se expresa aquí David, él mismo. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículo 11, no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Habidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero vea cómo cambia aquí el verso 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo. Descienda toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. Aunque no puedan conservar viva su alma, la posteridad les servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Esta es una oración que tiene muchas divisiones, muchos, no contrastes, sino
partes importantes a considerar. Y en los versículos del 1 al 2, David está desanimado y es interesante cómo le pregunta a Dios que por qué no le responde. ¿A veces se ha sentido usted así? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, he clamado por esto, he orado por esto y no veo que has respondido todavía. En los versículos del 3 al 6, David reconoce a Dios y recuerda los tiempos cuando Dios fue fiel. Y al considerar esto, toma una postura muy importante. Él se humilla. En vez de reclamar y decir, Señor, ¿por qué no me escuchas? Él se rinde, se humilla totalmente. En los versículos del 7 al 18, él derrama sus cargas al Señor. Él, de manera muy descriptiva y gráfica, él empieza a decir cómo se siente. Dice que su lengua se le pega, que puede ver tan flaco está que se le notan los huesos. Entonces hay una desesperación, está en una condición difícil, David. Y derrama sus cargas al Señor. Él se derrama delante de él. Y en los versículos 19 al 21, ¿qué hace David? Empieza a clamar a Dios, súplica por ayuda y pide su auxilio. Él clama, Señor, te necesito. Y cierra, si ustedes observan, casi todos los salmos van a terminar con unas frases de alabanza al Señor. Y este no es una excepción. En este salmo, el salmista, David, termina movido a alabar a Dios y sabe que Dios se interesa en él y que Él le va a contestar. Y termina glorificando su nombre. Aunque en ese momento no ha visto respuesta, él tiene esa confianza y termina glorificando al Señor. Adoración, acción de gracias, adoración, súplica y confesión. Estos 4 aspectos, este acróstico, se encuentra específicamente aquí en el Salmo 22. Hermanos, aprendamos que cuando estamos desalentados, debemos reconocer a Dios como nuestra ayuda. Él nos ayuda, Él es bueno, Dios es bueno. Debemos recordar cómo Él nos ha cuidado en el pasado. Él nos ha protegido. Quiero dar testimonio rápido. El viernes trabajé, jueves y viernes trabajé tarde. Y el viernes salí tarde, salí como a las 11:30 de mi trabajo. Y alrededor de las 11:45 hubo una balacera ahí, cerquitas por donde yo pasé. Hubo, creo que, algunos heridos y muertos. Y yo le doy gracias al Señor porque el Señor me liberó. Yo no me di cuenta de nada hasta en la mañana que hoy me dijo mi mamá que había pasado eso. Y le doy gracias a Dios porque el Señor me guardó, me cuidó. Tal vez, no sé, si vieras, no escuché nada. Yo no escuché nada. Yo llegué a mi casa como si nada hubiera pasado y eso, hasta hoy me di cuenta de que había pasado eso. Dios es bueno. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor es bueno. Entonces aprendamos, hermanos, a recordar esto en nuestras vidas. Dios es soberano. Él cuida de nosotros. Vamos a terminar aquí. Debemos de reconocer que Dios es soberano. A veces las oraciones no son respondidas inmediatamente, pero el Señor a su tiempo contesta. Tenemos que ser persistentes, no dejemos de orar. Y a veces las respuestas son diferentes a lo que pedimos, pero no necesariamente eso es malo. Es bueno. Y hay que clamar a Dios, hermano. Hay que orar siempre, recuerden, de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. Amén. Por favor, para la siguiente clase, empiecen a escuchar y a prepararse con la con número 9. Yo no voy a estar el domingo que viene. No sé si el hermano Jorge va a estar todavía. Si no, pues yo creo que van a estar abajo con la clase del pastor. Creo que es lo más seguro porque no me ha confirmado Jorge si va a estar ya de regreso. Pero yo no voy a estar el próximo domingo. Como quiera, yo creo que el pastor les va a decir
el próximo domingo qué va a pasar. Si viene Jorge, pues continúan con la lección, y si no, pues yo creo que van a quedarse abajo en la otra clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos da, Señor, de entender lo valioso, lo indispensable que es orar en el nombre de Jesús. Reconocer que podemos acercarnos ante el Padre solamente por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Por el sacrificio que hizo Él única vez y para siempre. Es por ese sacrificio que nosotros podemos acercarnos ante el Padre y reconocer que somos pecadores, confesar nuestro pecado. Podemos darte gracias, alabarte por los atributos. Podemos, Señor, suplicarte, reconocer la necesidad que tenemos de ti cada día, Señor. Y podemos darte gracias por lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Ayúdanos, Señor, a aplicar este aspecto de la oración en nuestros corazones, que no se quede como una lección más, sino que vivamos dependiendo de la oración cada día, reconociendo que la oración no es una opción, es necesaria para el creyente. Yo te doy gracias y pido que de tu favor y de tu ayuda en este aspecto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.